Maestro Henry Fiol, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Noticias Caracol. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, don José Luis. El placer es mío. Gracias por la invitación. Maestro, ¿qué es la salsa para usted, maestro? Bueno, la salsa es una música híbrida. Es una música basada en los ritmos cubanos, porque se puede decir que la salsa, lo que conocemos como salsa, comenzó en el año 39 en Cuba con Arsenio Rodríguez, cuando amplió el grupo de septeto de son, añadió vientos adicionales y la tumbadora, y ahí sale la salsa. Y entonces esos ritmos cubanos llegaron a Nueva York y fueron interpretados por nuevayorquinos latinos. Y en Nueva York se echó un poquito de jazz en los arreglos, un poquito de pop americano, un poquito de música brasileña, un poquito de esto y lo otro, y salió esta música que hoy en día conocemos como salsa, pero la verdad es la música cubana interpretada por nuevayorquinos. Y inventaron la palabra salsa para distinguir esta música entre los otros tipos de música latina que había, porque música latina cubría merengue, bolero, cumbia, paso doble, y entonces para distinguir esta música basada en los ritmos cubanos comenzaron a usar la palabra salsa. Es decir, que uno puede casi que sintetizar de que las dos cunas, entre comillas, para la salsa son Cuba y Nueva York. Exacto, yo diría que lo clavaste, así mismo. Bueno, ahora, ¿quién es Henry Fiol para la salsa? Bueno, es difícil hablar de yo mismo. Yo no puedo opinar sobre mi música, pero lo único que puedo decir es que cuando yo cogí un interés en la música latina, yo hice una investigación muy profunda sobre las raíces de esta música. Estudié la música cubana, los conjuntos de los años 40 y 50, también estudié como conguero, estudié la rumba folclórica, tambores y voces, y los ritmos batá y todo eso que es el folclore cubano con el basado en el tambor. Y también estudié la música campesina de Cuba, la música guajira. Y el estilo mío es un estilo idiosincrático, se puede decir, porque he cogido varios elementos y los he unido en un estilo que es basado en el son cubano. El estilo mío es el ramo típico de la salsa. Entonces se puede decir que mi música es como salsa son, por ejemplo, porque muchos dicen que es más son que salsa, porque yo siempre he seguido la línea del son y el son cubano. Bueno, maestro, para quienes no lo saben, porque pues no somos expertos en temas de salsa, Henry Fiol nació en Nueva York, tiene ascendencia tanto puertorriqueña como italiana, pero usted hizo parte de esa generación que empieza precisamente en Nueva York. ¿Cómo fue el surgimiento de esa salsa allá en Nueva York cuando hablamos ya de ustedes, de Willy Colón, otras grandes artistas que empiezan a tener esa cuna en Nueva York? ¿Cómo fue el nacimiento de la salsa en Nueva York? Bueno, yo comencé a tener un interés en la música latina a principios de los años 60, y todavía no usaban la palabra salsa en ese entonces. Lo que pasó conmigo fue que mi papá era de Ponce, Puerto Rico, y unas navidades yo fui a Ponce a pasar las navidades con la familia, y yo vi a Cortijo y su combo con Ismael Rivera en vivo, y eso me tumbó la mente. Y yo, al regresar a Nueva York, yo eché mi disco americano para el lado, y de ese punto para adelante comencé a comprar música latina
y coger un interés en la música latina. En aquel entonces el estilo era muy popular, era charanga, todo era charanga. Pacheco y su charanga, Charlie Palmieri, La Dubonnet, Ray Barretto tenía un grupo medio charangueado y Eddie Palmieri tenía charanga, charanga con trombones y flauta. Mi primer instrumento fue la flauta, pero tengo un bloque mental y no pude aprender a leer música. Seguí tocando la flauta de oído, pero unos cuantos años después de eso comencé con la conga y yo participaba en las rumbas que se formaban en Nueva York, en los parques, en la playa, en los barrios. Y después de eso comencé a tocar con diferentes grupos, como al principio como conguero y corista y después como cantante, voz líder. Bueno, viene todo este boom de la salsa neoyorquina durante muchos años, pero llega un momento en que, como lo hablábamos hace un rato, empieza a bajar. ¿Qué pasó, maestro? Bueno, eso fue algo reciente, porque en los años 60 y especialmente en los años 70, era el boom de la salsa. Esos 10 años fue la explosión de la salsa con la Fania y los conciertos en el Yankee Stadium, el estadio de los Yankees, la película Our Latin Thing. Eso fue una explosión de salsa en los años 70. En los años 80 siguió bastante, pero lo que pasó en los años 80, a mediados de los años 80, entró el merengue, y el merengue fue otra explosión, y la salsa bajó bastante cuando explotó el merengue. Pero unos cuantos años después, cuando comenzaron con la salsa romántica, eso dio un empujón a la salsa y lo revivió un poco. Pero eso del bajón de la salsa, yo diría que eso es algo en los últimos 10 o 15 años que ha sido palpable, el bajón de la salsa, especialmente en Nueva York. Hay ese bajón en Nueva York, en Puerto Rico, y entonces aterrizamos en Cali. Y Cali sigue siendo, para muchos, no sé, maestro, yo creo que usted lo puede compartir, es la capital mundial de la salsa. Definitivamente, sin duda, esta es la capital de la salsa, porque en ningún otro lugar en el mundo entero la salsa ocupa el primer lugar, como aquí mismo en Cali. Este es el número 1 aquí. ¿Cómo fue su primer concierto en Cali? Me dicen que eso fue bien complejo, se lo escuché yo por ahí. Bueno, hay una anécdota. Yo creo que yo visité Cali por primera vez en el año 80 y estuve hospedado en el Hotel Aristi, que era el hotel más de lujo en aquel entonces. Y entonces, saliendo de la ducha, resbalé con la roseta y choqué la frente contra el inodoro y una laceración y mucha sangre. Suerte que no perdí conocimiento y agarré una toalla y me llevaron a una clínica y me cosieron aquí en la ceja. Pero con el impacto el ojo se puso todo negro y yo hice la primera presentación aquí en Cali con una venda y con el ojo todo negro. Y pegaron a decir, oh, ese es un malandro, eso fue una pelea y esto y lo otro. Y había mucha gente en ese concierto, usted se sintió como una estrella. Pero también otra cosa fue que en aquel entonces el gobierno obligaba a los artistas a realizar una presentación gratuita para el pueblo. Y me pusieron en el parque enfrente de la ermita y había miles y miles de personas ahí. Me acompañó la gran banda caleña. Y entonces yo nunca había visto una cosa así. Cuando terminé el show, brincaron encima del carro y yo casi no pude salir de ahí. Fue algo impresionante. No estaba esperando una cosa así. Bueno, y tenemos que, obviamente, si estamos hablando que la salsa vive, tenemos que indefectiblemente hablar de esta película, esta maravillosa película que se va a estrenar en estos días,
que habla de eso, y usted es uno de los protagonistas de esa película. ¿Por qué decidió medírsele a ser parte de esta maravillosa película? Entre otras cosas porque participan personas o artistas nada más nada menos que el mismo Rubén Blades, hay unas voces del maestro Larry Harlow, Alfredito Linares, por citar algunos. ¿Por qué decidió hacer parte de este gran proyecto? Yo no decidí nada, fue mi amigo, el director Juan Carvajal, que me llamó y me ofreció una parte en la película. Vino a mi casa y me entrevistaron, y de esa entrevista cortaron pedacitos y las usaron en la película. Fue un honor y un gran placer para mí estar incluido especialmente entre todos esos artistas como Rubén Blades y Alfredo Rosario y Ángel Lebrón y Larry Harlow. Ese fue un honor y un placer. Y tremenda película. Yo estuve en Nueva York para el estreno en Nueva York, la vi por primera vez, y ahora el martes aquí en Cali la vi por segunda vez, y la segunda vez pude apreciarla mucho mejor, porque la primera vez fue como algo espantoso para yo verme en una pantalla tan grande así, pero la segunda vez yo pude apreciarla. Lo bonito de este documental es que tiene que ver con la salsa, pero es mucho más que eso. Es como un documental que trata de la ciudad de Cali y la cultura de la ciudad de Cali. Es una documentación de la cultura de Cali. Y bueno, yo creo que un caleño no debe perder esta película, porque es muy importante para todos los caleños y para la ciudad. Si hablamos del título de la película, La salsa vive, ¿eso es así? Bueno, la salsa vive, pero yo soy muy idealista. Hay otros colegas míos que dirían, la salsa va a durar hasta el fin del mundo, para siempre va a haber salsa, pero eso no es la realidad, porque en la vida todo va fluyendo, todo va cambiando. Hay un dicho budista que dice, uno no puede poner el pie en el mismo río 2 veces, porque siempre está fluyendo, y el tiempo va fluyendo así, todo va cambiando en la vida. Los géneros vienen y se van, pasan de moda. Por ejemplo, el jazz. El jazz entró bien fuerte en los años 40, 50 y 60, el boom del jazz. Y ahora todavía hay jazz, y hay clubes de jazz, festivales de jazz, fans de jazz. Y lo mismo con la salsa. La salsa va a seguir y va a haber fusiones con otros géneros, pero yo dudo que la salsa va a llegar al mismo nivel de popularidad como tuvo en los años 70. Va a seguir, sí, va a seguir, pero no al mismo nivel de popularidad. Pero aquí en Cali puede ser que aquí sí parecerá que la salsa va a vivir durante mucho tiempo. Sí. ¿Será que aquí en Cali sí va a vivir durante mucho tiempo? Sí. Pero hay también el problema que las casas disqueras no están produciendo nueva música de salsa. Ese es otro factor que hay que tomar en cuenta, hay que considerar eso. No hay canciones nuevas de salsa, son muy pocas, porque la casa disquera, ya el internet mató la venta de los discos, y las casas disqueras están sobreviviendo vendiendo la música de sus respectivos catálogos, pero no están grabando artistas nuevos. A mí me da mucha pena por los jóvenes ahora, los artistas nuevos, porque no hay el respaldo que había en los años atrás, con una casa disquera que respaldaba a un nuevo artista, lo promocionaba, ponía su nombre en el mapa. Ahora no hay ese tipo de respaldo. Hay que buscar algo en el internet para uno darse a conocer, y es un mundo completamente diferente ahora. Bueno, si vamos a hablar de salsa y de salsa clásica,
uno no puede trasegar el camino de la salsa sin hablar de Henry Fiol. Y si uno va a hablar de Henry Fiol, tiene que hablar de su gran amiga la conga. Podemos ir hablando de algunas canciones, de anécdotas detrás de unas canciones a través de la conga, maestro. Podemos intentarlo un poquito. Bueno, sí, como no. Yo comencé en la música como conguero. Al principio yo tocaba la conga y cantaba a la vez. Pero eso no se veía muy bien y con el grupo Saoco, por ejemplo, buscamos un conguero y yo salí adelante como cantante, voz líder. Pero seguí siempre tocando la conga. En la mayoría de las producciones mías, yo toco la conga en las grabaciones. En vivo yo no toco la conga, pero en el tema La Última Rumba, que es el tema que yo utilizo para cerrar el show, yo hago mi solito de conga al final de ese tema y es como un despojo para mí, porque José Luis, lo que pasa conmigo es que cuando uno está cantando, uno está usando la mente, es como un acto intelectual, mental, porque uno tiene que concentrarse en la afinación, en el fraseo, en el mensaje, en la rutina, y uno está concentrando. Pero cuando yo me siento a tocar la conga, puedo cerrar los ojos y eso es un despojo para mí porque yo puedo sacar, tú sabes, este instrumento sirve para muchas cosas. Mucha gente, no sé si ha oído alguna vez la frase llora timbero, porque tocando la conga uno saca toda su pena para afuera. Los esclavos, los africanos que fueron traídos aquí, usaron el tambor para sacar su pena. ¿Podemos sacar algo de ese sentimiento un momento, maestro? Claro. Intentamos y recordar algo, por ejemplo, maestro, si me permite, y nos gustaría mucho, a través, por ejemplo, de Mala Suerte, por ejemplo. Recordar algo de Mala Suerte y le pregunto después por qué. Bueno, Mala Suerte, lo que pasó con Mala Suerte, mi papá tenía unos discos 78 que sonaba de vez en cuando en casa. Yo era un niño y la verdad no me interesaba esas canciones porque eran mayormente boleros, pero entre esos discos había una canción, Mala Suerte, de Bobby Capó, que fue grabado en los años 40. Y era como una guaracha, un poquito más movido, y siempre me gustó. Y cuando llegué a ser cantante, yo me acordé de esa canción y dije, oye, yo voy a hacer como una versión de esa canción. Y cambié la letra un poquito y agregué cosas del hipódromo, porque mi papá era entrenador de caballos de carrera y yo me crié yendo al hipódromo y todo eso. ¿Y qué le salió ahí? Bueno, algo así, de Mala Suerte. Huevo el 471, sale 403. Huevo el 421, sale 422. Mala suerte. ¿Y por qué decía usted Tas Camarón? Esa es una... Bueno, porque no quiero decir, los puertorriqueños decimos está cabrón, y para no decir cabrón, es como decir caray en vez de carajo. Sí. Yo digo camarón en vez de está cabrón. Pero una cosa, hablando del tambor, muchos de los congueros jóvenes ahora, cuando van a coger un solo, lo que quieren hacer es mostrar la técnica y la velocidad, la virtuosidad que tienen en el instrumento. Todo muy rápido. Y es como yo hablándote a ti. Mira, cuando yo fui a la tienda, yo fui por papá, que no se entiende nada. Porque la cosa es cuando uno está tocando el tambor y haciendo un solo, es hablar con el tambor. Y los espacios que uno deja es igual que los golpes y las notas. En la música los espacios es parte de la música. Entonces, si yo seguía cogiendo un solo,
me han dicho, oh, tú tocas la conga como un cantante y canta como un percusionista. ¿Cómo sería, para seguir dos temas más, maestro, porque no me lo podría perdonar si no le pregunto por otros dos temas, si es tan amable? Porque estamos hablando de un tema que se llama, hace un rato estábamos hablando de uno que se llama Ahora me da pena, que por ahí lo escuché alguna vez, me gustaría si lo puede tocar algo, y sobre todo por usted me decía que deslizaba por ahí algún mensaje del situación. Bueno, la historia de ese tema fue cuando yo salí de Saoco, comencé a grabar para el sello SAR y el productor era Roberto Torres, y él me sugirió varios temas cubanos porque en ese primer LP él no quiso ningún tema inédito, original. Entonces me sugirió ese tema, yo oí la versión original de Compay Segundo con cuerdas al estilo campesino, pero junto con mi arreglista cogimos ese tema y lo pusimos en salsa, se puede decir. Pero yo tuve que tomar la libertad en el tercer verso, porque en la versión original Compay Segundo dice: yo nací en Simoné, en la provincia de Oriente y cosas de Cuba, y yo iba a lucir ridículo cantando eso. Entonces yo tomé la libertad y yo puse: yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te mata. Entonces yo siempre tenía el miedo que Compay Segundo se iba a poner bravo conmigo por haber tomado esta libertad con sus letras. Y entonces cuando fue a Buena Vista, a Nueva York, a hacer un concierto en el Carnegie Hall, me llamaron y recibí una llamada de Eliades Ochoa que me querían conocer, y eso me sorprendió, fue un gran honor para mí, y me invitaron al ensayo y yo conocí al Compay Segundo y su hijo que tocaba el bajo, y ese señor fue tan chévere conmigo. Al contrario, no estaba bravo ni nada, él quiso que yo hiciera una versión de Chan Chan y me escribió la letra de Chan Chan en una servilleta. Y bueno, siempre me acuerdo, ese es un señor, un gran señor, y tremendo talento, una gran pérdida. ¿Cuál tema le gusta, digamos, cantar de alguna manera de sus conocidos y irlo de pronto tocando con la conga, que no lo distraiga tanto y que se tiene más confianza, digamos, si lo pudiera hacer acá? Bueno, no sé, ahora, este es un quinto, sí, este no es para acompañar. Sí. Me levanto por la madrugada y no hay nada de la neblina. Me levanto por la madrugada y no hay nada de la neblina. No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera, pero la busco picoteando por ahí, me defiendo picoteando por ahí. Listo. Maestro, y lo despido por lo menos en estos ensayos con la Juma de ayer, porque uno le pregunta a cualquier persona Henry Fiol, y obviamente está Oriente, la Juma de ayer, está Mala Suerte, pero obviamente creo que es la canción que más le pide el maestro cuando está en una presentación, es la que más le pide. Bueno, lo que pasó con eso es otra anécdota. Roberto Torres me sugirió también la Juma de ayer, y no me gustó, yo no quise grabarlo porque yo no quise enviar ese mensaje sobre la nota y el alcoholismo y la borrachera. Yo no quería enviar ese tipo de mensaje, pero él insistía: no, tiene que hacerlo porque esto es muy comercial, y créeme que esto. Entonces, junto con mi arreglista, cogimos ese tema, que la versión que él me mostró era con cuerdas al estilo campesino también, pero nosotros añadimos coros adicionales y el arreglo con los vientos, y cogimos el tema y lo pusimos en salsa. Y eso fue un palo, sigue siendo el número 1 del repertorio. ¿No podemos recordar un segundo más? Por favor. O sea, es de las cosas chéveres que puede una persona para recordar, porque mucha gente que baila sus canciones a veces no se acuerda del título y dice: ah, sí, bueno, Quiero matar un gatito.
Leonardo Padura. Un escritor cubano dijo algo así, y yo quería preguntarle si usted está de acuerdo, porque pues en la salsa son muchas voces. Él dice que la voz es Héctor Lavoe, para él, la voz. La melodía, Cheo Feliciano. El maloso del barrio, Willy Colón, con su estilo muy maloso. Y digamos, el fraseo y en improvisación, Ismael Rivera. ¿Usted qué opina? ¿O tiene también su propio aporte? Bueno, lo que pasa conmigo, vuelvo y repito, el estilo mío siempre ha sido el ramo típico de la salsa. Por ejemplo, usan el término sonero para distinguir un cantante de salsa que improvisa, y eso no es para mí el verdadero sentido o la verdadera definición de la palabra. Un sonero es alguien que toca el son o que canta el son, especialista en el son, como merenguero toca merengue, bolerista canta bolero, eso es. Y entonces la mayoría de estos cantantes que usted ha mencionado no tienen mucho conocimiento del son. Ismael Rivera es tremendo, el mejor cantante que ha traído Puerto Rico al mundo, sin duda. Pero yo diría que con todo eso, siguiendo mi definición de lo que es un sonero, Ismael Rivera no era sonero, era un buen improvisador y él tenía su estilo sabroso, cantando bomba y plena y salsa y todo, pero no era un sonero. Y los otros cantantes que también que mencionaste no son soneros en el sentido estricto de la palabra, como yo la interpreto. Pero todos son excelentes. Willy Colón, tremendo músico, arreglista. Cheo Feliciano, yo he trabajado varias veces con él, tremenda persona, nos hace mucha falta ahora. Héctor Lavoe, también muy popular. No era uno de mis cantantes favoritos. El cantante favorito, bueno, mis ídolos eran los soneros de Cuba. Benny Moré, Cheo Marchetti, Abelardo Barroso, Miguelito Cuní, Guillermo Portavales, eran mis ídolos. Pero entre los contemporáneos míos, los cantantes que más me gustaban eran los cantantes del ramo típico, como Peter Conde, era mi favorito. También Héctor Casanova, muy bueno, Adalberto Santiago, Ismael Miranda, porque siguen más el ramo típico y el son, porque eso es lo mío, lo típico y el son. Hábleme de Peter Conde Rodríguez. ¿Tuvo alguna anécdota con él, de Peter Conde? Bueno, yo sí tengo una anécdota. Una vez yo hice un concierto en Bogotá, en el Campín, en el estadio de fútbol, y las estrellas del show eran Richie Ray y Bobby Cruz, celebrando algún aniversario. Entonces trajeron varios cantantes, Peter Conde, Ismael Miranda, este servidor y otros, no me acuerdo. Pero cada cantante ensayó 4 canciones nada más con un grupo que estaba haciendo el acompañamiento. Entonces yo tuve que seguir a Peter Conde en el show y yo estoy ahí mirando a él en la tarima, y entonces él hizo sus 4 canciones y la gente otra, pero no había otro tema ensayado, no había otro arreglo. Y tú sabes lo que hizo ese señor en frente de 20, 30 mil personas. Cantó el bolero Convergencia a capela sin música y tumbó la casa. Aurora de luces en la mar. Y yo me quedé con la boca abierta. Fue algo increíble. Y sin música, nada más que esa voz redonda que tenía. Hermoso. Sí, y tumbó la casa. Bueno, yo no puedo terminar esta entrevista, maestro, sin preguntarle, para quienes el maestro en mucho tiempo, durante algunos de sus años,
no solo ha sido un artista desde el punto de vista musical, sino del arte de la plástica, de la pintura. Y es de los pocos artistas, yo me atrevería a decir, no sé si hay alguien más en el mundo de la salsa que haya pintado sus propias carátulas y son bellísimas. Háblenos de eso, maestro. Bueno, muchas gracias. El primer talento que yo tuve no fue en la música, fue en arte plástica. Desde niño yo pintaba y dibujaba cosas bastante avanzadas. Y entonces estudié arte plástica en la universidad. Mi ambición era ser un gran pintor. Pero lamentablemente, después de haberme graduado de la universidad, cuando llegué a conocer lo que es el negocio de arte plástica, ese mundo elitista, es esotérico de la galería y la gente rica que compran las obras de arte y los cócteles y me sentí como un pez fuera de su agua. Y yo me pregunté, ¿tú vas a pasar el resto de tu vida con esta gente que tú ni siquiera te identificas con ellos? Y es como un mundo muy falso, todo eso de arte plástica. Y yo no sé, fue una decepción muy grande para mí y viré para el camino de la música, pero en aquel entonces el formato era LP y el LP se prestaba, el tamaño era como un pequeño lienzo para un artista y yo pintaba las carátulas de mis LPs hasta que se redujo el formato a CD y cassette. Entonces con el tamaño reducido perdió el impacto. Por ejemplo, yo diría que el primer álbum de Saoko, la portada que ganó el premio de mejor carátula del año en el año 76, eso tuvo mucho que ver con lo que hizo Saoko, porque en aquel entonces la carátula tenía mucho que ver con la venta de los discos. El comprador, cuando tenía el disco en la mano, muchas veces era la carátula, la portada que le convencía a hacer la compra. Entonces bueno, hay otra anécdota. El siguiente álbum de Saoko se tituló Macho Mumba y yo pinté una rumba auténtico, y uno tiene que ser rumbero para saber lo que es una rumba, una verdadera rumba, y las posiciones de las manos y todo eso. Y me cogió meses para terminar esa pintura. Y cuando llevé la pintura a la casa disquera, mira, este va a ser el próximo, la próxima portada del próximo álbum. Oh, muy bonito, y me querían dar $100 por mi trabajo. Y ahí fue que yo me ofendí y salí de Saoko, salí de la casa disquera y ya, Bueno, maestro, de las cosas más bonitas yo he podido, y perdón por hablar en primera persona, yo he visto a Rubén Blades, La Fania, una cantidad de temas de salsa, o de presentaciones de salsa, pero las cosas que más me impresionaban, yo le he contado a usted, maestro, es una presentación suya en Bogotá con su hijo. Usted tiene un hijo, se llama Orlando, es teclista y es discapacitado visual. ¿Cómo era tocar en una época, usted en la delantera, como dicen, cantando, y su hijo acompañándolo en los teclados? Bueno, de las cosas más bonitas que yo había visto. Bueno, la historia de Orlando fue un bebé 6 mesino y no estaba supuesto a sobrevivir. Y con oxígeno en la incubadora le dañó el desarrollo de la retina, y él es invidente, ciego de nacimiento. Él tiene la misma enfermedad que tuvo Stevie Wonder. Entonces, pero Dios quita una cosa y le da otra cosa a la persona. Él tiene un oído tan afinado que no me gusta tenerlo en el estudio conmigo, porque si yo canto una nota que es un pelito bemol o lo que, no, hay que hacerlo de nuevo, eso no puede. Entonces lo que pasó con él comenzó con el piano como tenía 9 años más o menos, y a los 14 años comenzó a tocar con mi conjunto en Nueva York. Lo vestíamos como un adulto y lo metíamos en los clubes, pero él no estaba supuesto a estar en esos clubes.
con 14 años. Entonces, después de eso llegó a ser no solamente mi pianista, pero mi mano derecha. Él y yo hacíamos los arreglos de todas las canciones y entonces eso fue lo más bonito de la vida. Lo más bonito de la vida es tocar con el hijo de uno en una tarima. Eso fue, yo me acuerdo la primera vez que él tocó conmigo fue en una fiesta de bautismo y me emocioné tanto, me salían las lágrimas de tener mi hijo al lado tocando conmigo después de todo lo que había sufrido él con su impedimento. Pero lamentablemente se mudó para Filadelfia y ahora está en Carolina del Norte y por la distancia ya no está tocando conmigo. Pero él sigue tocando con diferentes grupos. Él logró tener un doctorado en la música de la Universidad de Pensilvania. Eso es un logro muy grande para una persona que no tiene vista, la vista. Es una persona invidente para llegar a tener un doctorado. Muy orgulloso del talento de mi hijo Orlando. Es increíble lo que ha hecho él. Maestro, manden un mensaje a quienes nos ven y a quienes les gusta la salsa, a los salseros, a la gente de Cali y a de otras ciudades en Colombia que son salseros y que nos sigue gustando la salsa y que nos va a seguir gustando la salsa. Un mensaje, maestro. Bueno, el futuro de la salsa está en las manos de los jóvenes, porque en la generación mía estamos muriéndonos uno tras el otro. Así es que la próxima generación, para que este género siga vivo en el futuro, yo le diría que hagan una investigación de las raíces de esta música. Esta música no empezó con La Fania, ni con Willy Colón y Héctor Lavoe. Esta música empezó en el año 39 y 40 con Arsenio Rodríguez. Hay que estudiar todo eso, esa trayectoria, para saber la estructura, lo que es una canción de salsa. Si va a componer una canción de salsa, es lo que decimos nosotros, la cabeza. Entonces hay un cierre, ahí arranca el montuno. Después que arranca el montuno hay coro y soneo, o coro y pregón, como dicen aquí. Entonces viene el mambo en los vientos, coro y soneo, la moña, coro y soneo, la coba. Esa es la estructura del 90% de las canciones de salsa. Y para que la salsa siga para adelante hay que investigar la historia de esta música y tener todo eso y la estructura especialmente bien metida en la mente para poder componer y ejecutar la salsa en el futuro. Maestro, muchas gracias. Quisiera terminar esta entrevista. Maestro, muchas gracias y quisiera que nos despidiéramos con un solito. Así, usted dice sacar su sentimiento, ya no cantando, sino con lo que le gusta. Déjese ir con ese instrumento que lo ha acompañado durante tanto tiempo y como usted bien dice, le saca tantas cosas de la vida. Terminemos. ¿Para qué me saluda cuando me ve y luego me tira? ¿Para qué me saluda cuando me ve y luego me tira? Cansado me tiene con tu hipocresía y con tanta falsedad. Ahora me llama, el día menos pensado voy a darte un escarmiento para que sí te sepan tratar, no sea tan cara. Gracias. Listos.